Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores, edición en la que conversamos con don Raúl Obregón de M&R Consultores, que este martes presentó su edición número 70 del Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública, SISMO, la edición número 70, que corresponde al tercer trimestre del 2022, es decir, acaban de terminar la recolección de datos y ya tienen aquí la presentación de estos datos. El SISMO tiene que ver con eso, opinión pública sobre temas tan diversos como seguridad, como migración, creencias religiosas, definición ideológica, aprobación de la gestión de gobierno, las consideraciones sobre el rumbo del país, etcétera. Y este es un programa que se ha sistematizado en 20 años. 20 años estamos cumpliendo ahorita en octubre, sí, precisamente, 20 años. 20 años de información sistematizada, es decir, aquí vemos cómo la opinión, cómo la percepción, cómo la creencia de las personas ha venido variando o se ha mantenido, porque hay momentos en que hay cosas que se han mantenido, es decir, qué sé yo soy católico y me mantengo católico del momento que nací, posiblemente hasta el día que muera. Eso no va a cambiar y no es un asunto de percepción, es un asunto de lo que creo, ¿no? Así es. Y ese tipo de cosas responde la gente. Muchas gracias por estar con nosotros, don Raúl. Gracias Néstor, nuevamente por darnos la oportunidad siempre de poder dar a conocer, ¿no?, los resultados de nuestras encuestas en este programa. Como digo, este es un instrumento valioso para poder hacer mediciones acerca de cómo ha venido la gente pensando, creyendo, opinando sobre diversos temas. Y vamos a empezar tal vez con lo que hemos tocado antes, que es el gobierno. Cómo la gente está viendo al gobierno actualmente o está viendo al país y su administración. Perdón. Efectivamente, hay una serie de variables que se miden para poder evaluar la aprobación o desaprobación de la gestión de gobierno en los países. Uno de ellos tiene que ver con el hecho, uno que es básico, es con la satisfacción que tiene la ciudadanía con los servicios que presta el gobierno o que facilita el gobierno. De los que se responsabiliza el gobierno, exactamente. Entonces, lo que estamos viendo en este tercer trimestre es que 8 de cada 10 nicaragüenses manifiestan un alto grado de satisfacción, por ejemplo, con servicios tales como el Estado, o sea, la construcción y el mantenimiento de carreteras. Sí. ¿Verdad? De carreteras. Ahí tenemos el 89.3% de los entrevistados que manifiestan satisfacción. Ahí van carreteras, ahí van puentes, ahí van incluso caminos vecinales, calles, etcétera, ¿no? Entonces hay un alto grado de satisfacción con el servicio que debe prestar el gobierno y que aquí en Nicaragua lo presta el Ministerio de Transporte e Infraestructura, de mantenimiento y construcción de carreteras y calles y caminos, caminos, ¿no? Luego, el servicio de transporte interurbano tiene una satisfacción del 87.8%. Que ese es un servicio privado. Ese es un servicio privado, pero que el gobierno lo facilita, ¿no? Sí, lo regula. Y lo regula, efectivamente, y también entendemos que asigna recursos para subsidiar y que los costos no se vayan tan altos, ¿no? Luego tenemos el servicio de educación pública, que eso es total y completamente público, gratuito, 87.4% de satisfacción. El servicio de energía eléctrica, 86.6%, el servicio de energía eléctrica domiciliar,
que hoy por hoy pues ya la energía eléctrica está arriba del 95%, ¿no?, de cobertura. Y ese es algo importante porque esto hace 20 años, digamos, al iniciar el siglo, andaba por el orden del 50-55%. Luego tenemos el servicio de salud pública, 86.3% de satisfacción, el agua potable, 85.9%, el alumbrado público, 83.4%, la seguridad pública, 82.4%, el servicio de aguas servidas y alcantarillado, 68.4%, y la oportunidad de trabajo, 57.6%. O sea, ese es el más bajo, pero en general la media anda 8 de cada 10 nicaragüenses con satisfacción de los principales servicios que debe prestar y facilitar el gobierno, el Estado a la población. Después de eso, la población nicaragüense ve y percibe, esto es el 76.3%, que este gobierno que está actualmente en Nicaragua trabaja en pro de los intereses de toda la población, así lo percibe la población, ¿verdad? Solamente hay un 15.3% que considera que este gobierno trabaja para los que tienen recursos, para los que tienen dinero, para los ricos. Sí. Entonces, que es un porcentaje importante, pues no. Claro que es importante. Decir, casi 2 de cada 10 personas, por dejarlo en números redondos, cree que el gobierno está trabajando para los que tienen recursos. Exactamente. Sí. Entonces el 76.3% sí cree que es para toda la población en general. Y en ese tema, pues este gobierno ha establecido o viene estableciendo como parte de sus programas y sus políticas una serie de subsidios, particularmente a servicios y algunos productos, como es el servicio de agua potable, que el 81.3% ve como positivo ese subsidio, y el 84.9% de ese 81% dice que le ayuda, le beneficia en la economía familiar. El transporte urbano colectivo, 78.6% ve positivamente ese subsidio. El 81.6% de ese 78% dice que le beneficia a nivel familiar. La energía eléctrica, el 76.9% lo ve positivo, y el 81.2% de él, 76.9%, considera que le beneficia. En el caso del gas propano, que ese es un subsidio que se ha establecido desde que comenzó la crisis. Casi 20 semanas, digamos. Casi ya 20 semanas, el 65.5% se manifiesta, lo califica como positivo, y de ese 65, el 68.1% dice que le beneficia, y el combustible en general 61.6%, con un 63.2% de satisfacción. Entonces, con esa información, el rumbo por el que lleva el país, el gobierno actual del presidente Ortega, lo califican como correcto el 72.5% de los entrevistados. Hay un 13.1% que considera que va por el rumbo equivocado, ¿verdad? Y luego califican el trabajo del actual gobierno del presidente Ortega asignándole 77.3% como positivo, y un 7.9% negativo al trabajo realizado. Y en general vemos que hay un 79.9%, casi el 80%, que dice que este gobierno le genera esperanza. La esperanza es una expectativa positiva, que las cosas van a ir mejorando en el país. Y eso está fundamentado en la percepción que tiene la gente de los últimos 22 años, porque ustedes preguntaron con respecto al inicio de este siglo. Correcto. ¿Ah? Correcto. ¿Cómo considera su situación? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? Efectivamente. Igual? El 78.4% considera que ha mejorado la situación,
Hay, por el contrario, un 14.2 que considera que ha empeorado la situación del país. Entonces, esto, pues, de alguna manera tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, el tema de la pobreza ha disminuido, la pobreza en general y la pobreza extrema ha disminuido. Según los datos oficiales que están ahí de los organismos oficiales, la pobreza extrema andaba por el orden del 20, 26, 24% hace 20 años, ahora está, hay varias cifras, pero se mueve entre 4 y 6 por ahí. Sí, sí. El bolsón de pobreza estaba en 46, 47 al inicio del siglo, pues hoy está en 20 y tanto, 22, 23, según las cifras oficiales. El desempleo, aquí llegamos a tener niveles de desempleo de hasta 60%, 50%, de desempleo abierto, 50%, ahora está en aproximadamente 5 puntos, por ahí, 6 puntos, 4 puntos. Tomando en consideración siempre que en Nicaragua el 45-50% de la población trabaja en la economía informal, que le llaman, pues. Es decir, que no son empleados asalariados y por lo tanto no cotizan al Seguro Social. O sea, ese registro no se tiene en el Seguro Social, pero hay gente que está trabajando. Sí. Por eso nosotros llevamos algunos reactivos. Por ejemplo, vemos de que casi el 78% de la población nos dice que recibe ingresos, que genera ingresos, casi el 78%. Y ese 22% que no lo hace son estudiantes, generalmente adolescentes que todavía están, o que ya están en la universidad, o que están en el bachillerato, y personas que se dedican a las labores meramente domésticas en el hogar. Entonces, más o menos por ahí va la cosa, y entonces consideramos nosotros que las calificaciones que obtiene este gobierno son calificaciones positivas, son calificaciones muy altas. Ya en el próximo sismo, que es el 71, y que si Dios lo permite lo vamos a estar presentando en enero, porque ya es la evaluación del año, estamos preparándonos para insertar, o sea, el próximo sismo sería el cuarto trimestre del 2022. Sí, pero sería el cuarto trimestre de este periodo de gobierno del presidente Ortega, porque este es su cuarto periodo, ¿no? El tercero seguido, ¿no? No, 2007, 2012, 2017, 2021, el cuarto. Entonces, vamos a ver cómo está este gobierno en el cuarto trimestre del periodo presidencial. En su cuarto periodo. Y lo vamos a comparar con el cuarto trimestre del primer año de gobierno de doña Violeta Chamorro, el cuarto trimestre del primer año de gobierno del doctor Alemán, el cuarto trimestre El cuarto año, el cuarto año de presidencia. No, cuarto trimestre. Cuarto trimestre de doña Violeta, el cuarto trimestre del doctor Alemán, el cuarto trimestre de don Enrique Bolaño, después el cuarto trimestre del primer periodo del presidente Ortega, el cuarto trimestre del segundo, el cuarto trimestre del tercero y el cuarto trimestre para ver cómo se ha comportado eso. Nosotros estamos dándole mucho seguimiento a los comportamientos, no solo en Nicaragua, sino fuera de Nicaragua. Eso lo presentamos en otro sí, en el panóptico, que se llama el panóptico. Pero bueno, aquí también estamos buscando eso, o sea, cómo iba cada uno de los gobiernos cuando ya llevaba un año de ejercicio, pues. Sí. Entonces, eso nos va a permitir tener una mejor perspectiva porque vamos a tener referentes, ¿no? O sea, cuando lo presentamos así, 77.3 solo, que es la aprobación de la gestión hoy, de este tercer trimestre, pues no tenemos con qué comparar, ¿no? Entonces, a nivel interno. Sí. Entonces, ahora sí ya tenemos números a nivel externo, pues, porque ya llevamos 2 panópticos y vamos al tercero ahorita. Así que por ahí anda la cosa. O sea, pero sí, por eso, como ya tenemos algunos referentes que no están en esta encuesta, por eso los vamos a poner en la próxima, pero ya los tenemos a nivel internacional, también sabemos que estos números son bastante altos. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en Sismo, en el sistema de monitoreo de la opinión pública, decíamos,
se vienen midiendo lo que la gente cree, lo que la gente percibe, lo que la gente siente. Sí. Y entonces, y eso es lo que ustedes van a comparar en el siguiente estudio. Es decir, lo que siente al finalizar el 2022, que sería el cuarto trimestre del primer año de este periodo presidencial, con los cuartos trimestres de los primeros años de periodo presidencial de cada uno de los presidentes del 90 para acá. 90 para acá. Es decir, los 20 años que tienen ya de hacer mediciones. Y bueno, vamos a ver cómo la gente ha venido opinando. Porque, por ejemplo, hay un tema, cuando uno se va a las redes sociales principalmente, qué sé yo, chapearon un vehículo en un estacionamiento, en un estacionamiento público. Entonces, la grita general es: la delincuencia ya no se aguanta. Pero ustedes le preguntan a la gente: ¿ha sido usted o alguien de sus cercanos víctima de la delincuencia en estos últimos meses? Exactamente. Y entonces, ahí la respuesta varía totalmente con la percepción general que tenemos del estado de seguridad. Vamos a hacer una pausa, vamos a tocar este y otros temas del sistema de monitoreo de la opinión pública a continuación en Sumando Vigores. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus. Estamos conversando con don Raúl Obregón, M&R Consultores. Casi es como apellido. Sí. Casi como apellido, porque en algún momento yo decía Néstor Espinosa Extravisión, ahora digo Néstor Espinosa Extra Plus, entonces ya es un apellido más, ¿no? Así es. Para poder identificar. Hablamos acerca de la edición número 70 del Sistema Monitoreo de la Opinión Pública. Hemos visto todas estas respuestas de la gente acerca de la gestión pública, una gestión que se valora muy positivamente, pero es que lo que pasa es que la gente tiene una percepción acerca de las cosas que a veces tal vez los políticos no la tienen de esa manera, porque el político lo que hace es adversar al que esté en la administración, no importa cuál sea la línea ideológica de la administración. El asunto es que yo soy oposición, como yo no estoy en el gobierno, yo soy oposición y por lo tanto adverso, y todo lo que vos hacés tal vez en un mal uso de las cosas, lo desconozco y lo rechazo, ¿no? Entonces, todo es malo, todo es el demonio con cola y tridente, ¿no? Pero la gente no mira así las cosas, la gente tiene una idea distinta de las cosas. Por ejemplo, lo hemos conversado ya otras veces, la democracia, qué cosa es la democracia para la gente. Votar es parte de la democracia, pero no es el fin de la democracia para las personas. Claro. Y los políticos sí creen que la democracia es votar nada más, punto, se acabó. Así es. Sí. Alternabilidad en el poder. Sí. Sí, efectivamente, los nicaragüenses tienen su propia concepción de democracia. Es interesante que hay una proporción bastante amplia de personas que así lo ven, y es que la democracia la ven como algo que es necesario y se apuntan a la democracia, pero una democracia que tenga enfoque en la población, en la ciudadanía, en las necesidades de la gente. O sea, democracia para mejorar las condiciones de vida de la población, democracia para que haya justicia social, democracia para que no haya exclusiones, democracia para todo el mundo. Pues entonces, efectivamente, cuando se le pregunta a la población qué es la democracia, entonces, de entrada, entre 45 y 50% te dicen pues que haya mejoría, ¿no? Y cuando se les pregunta específicamente las elecciones, la democracia debe ser para que haya elecciones y que haya alternabilidad en el poder, o debe de ser para que la población mejore. Y definitivamente que la gran mayoría se va por la segunda.
Porque efectivamente la democracia, esa es la concepción, ¿no? De democracia. Dicen que los griegos hablaban del poder del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, ¿verdad? Pero bueno, eso era en aquellos años, pero efectivamente al decir eso lo que están diciendo, o lo que debiera de ser, es que es un sistema que tiene un enfoque en el pueblo, en sus necesidades, en sus carencias, en sus proyectos del pueblo. Porque es que la gente percibe tal vez un tanto distinto algunas cosas a como percibe, digamos, los liderazgos, la élite. Por ejemplo, los principales problemas del país. Sí. Para la gente el principal problema del país es económico. Así. Y tiene que ver con cómo llevo sustento a mi casa. Es decir, necesito un buen empleo, necesito estabilidad para que haya empleo, que las cosas no se disparen, los precios de los productos no se disparen. Es decir, ese es el principal problema que miran los nicaragüenses de acuerdo a Sismo. Los problemas políticos que vemos en los medios ocupan un lugar que no llega a un dígito. 9%, sí. Es un dígito, sí. Efectivamente, aquí en Nicaragua los principales problemas que la población percibe son del ámbito económico y en particular y específicamente están referidos al empleo, están referidos a la pobreza, están referidos a la carestía de vida, a los precios de canasta básica. O sea, pero lo grueso de eso está en el tema empleo. Hay quienes, yo creo que nosotros lo vamos a tener que hacer, pero hay quienes ven este dato de que la gente dice el problema de Nicaragua es empleo, ¿verdad? Porque efectivamente todavía hay personas que se van a otro país y hablando de los niveles socioeconómicos bajos a Costa Rica, entonces pues hay quienes cuando ven eso es que no hay empleo. No es eso. O sea, el empleo tiene dos dimensiones, la cantidad y la calidad. Entonces, el empleo en términos de cantidad ha venido incrementándose. Por lo tanto, a la inversa, el desempleo, la cantidad de desempleo ha venido disminuyendo. Es la calidad, ¿verdad?, lo que más resiente la gente. Y es por lo que se van a Costa Rica. O pues alguna gente se va a Costa Rica o busca una salida de esa manera. Por ejemplo, una persona que aquí en Nicaragua, haciendo trabajos domésticos, por decir algo, puede ser que llegue a redondearse el equivalente a 250, 300 dólares en Nicaragua, puede ser. Allí, pasando la frontera, pues puede ser que llegue a los 500. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de casi un 60% más. De eso le llama la atención. Entonces, ese es el punto de la calidad del empleo, en términos de que produce más dinero el mismo trabajo, pues en teoría. Entonces, para allá vamos. Entonces, ¿qué pasa? Que los niveles de desempleo en Nicaragua eran muy altos, digamos, en la última década del siglo pasado, al iniciar el siglo, eran altos, y hoy por hoy el desempleo abierto está más o menos en 5%, 6%. Hay números más bajos incluso, creo que vi en el Banco Central recientemente un 13%. Y decíamos, hay un 22% que no recibe ingresos, pero, o sea, son los estudiantes, algunos, pues, o sea, son estudiantes. 20% en Sismo. En Sismo, sí, estamos hablando de Sismo. Entonces, el punto es la calidad del empleo. Pero sí, es lo que la gente quisiera, pues, que vaya subiendo. De hecho, va subiendo, lo que pasa es que es un proceso lento y largo, pareciera, porque si vemos los números del 2001, 2002, el ingreso promedio en Nicaragua estaba más o menos en 100 dólares, ¿verdad? Incluso había quienes decían que el tema de la pobreza extrema eran los que llevaban a su casa $1, unos 50, hasta $3.
Entonces el medio era 100, ahora estamos en 220, por ahí, 230 según las cifras oficiales. Entonces el punto es ese, pero es empleo. Entonces el nicaragüense, el problema político no le está apretando, no lo ven pues. O sea, por eso cuando uno lee y ve en el extranjero, pues noticias que vienen de afuera, que hablan de que la crisis de Nicaragua, la crisis política en Nicaragua, ¿cuál? O sea, la población no la ve, no siente. O no resiente eso como uno de sus problemas, porque es que el asunto es que no es su problema como tal. Se convierte en un problema justamente por un tema que tiene que ver con el económico, que es garantizar estabilidad. Es decir, esto no me está dando estabilidad en el país. Correcto. Y entonces, como no hay estabilidad en el país, huye la inversión extranjera o huye la inversión en general, y entonces pierdo mi empleo. Es decir, desde ese punto de vista se mira el problema político, como un problema de desestabilización económica. Al final de cuentas, desestabilización de mi bienestar económico. Claro, si eso se diera. Y precisamente lo que hablábamos hace un momento de que algunos políticos, en algunas sociedades los políticos, y aquí ha sido así también anteriormente, ven que la democracia y las elecciones son para acceder al poder. Punto. Y entonces, en ese afán, consideran que si están en la oposición, su papel es impedir que el que está gobernando haga algo. O sea, para tener municiones para la hora de las elecciones o de la campaña, no ha hecho nada. Entonces, eso causa problemas económicos a la población, ¿no? Entonces, y por eso la población, en estas encuestas dice que los políticos debieran enfocarse en su organización, en los problemas de la población, a base de diálogo, trabajar en unidad con quien esté gobernando, quien sea que esté gobernando, y empujar. Y empujar en pro de, volvemos al mismo punto, vean mis intereses, no los de ustedes. Sí. Entonces, ese es el punto. Entonces, sí, efectivamente, la política, pues, quizás podría ser en este caso, cuando hablan de crisis política, podría ser de que quizás las relaciones con algunos países tal vez no son las mejores, o que algún país no acepta las circunstancias del país, y entonces hay ahí un estir y encoge. Pero en general, tanto lo que tiene que ver con crisis política como lo que tiene que ver con inseguridad ciudadana, ¿verdad? Poniéndolo en negativo, ambas, la población no lo está sintiendo como que esos sean sus principales problemas en este país. Es más, aquí sale la opinión acerca de qué deberían de hacer los partidos políticos de oposición, o los partidos políticos en general, pues incluyendo especialmente los de oposición. Exactamente. Es decir, organizarse y participar. Exactamente, ocupar los espacios que le corresponden, ahí donde sea necesario, ¿verdad? O sea, ocupar esos espacios, dialogar y empujar el carro todos juntos para lograr los propósitos de la población, que son mejorar sus condiciones de vida, punto. No es para que vos ganes o perdás una elección, no es eso, que es el juego que se sigue en otros lados. Sí, y bueno, hay una pregunta específicamente que prima las respuestas, dice que se debe primar aquí el diálogo como la forma de resolución de los conflictos. Así es, sí. Es el diálogo lo que la población dice que se debe hacer. Es que lo que hay que estar claro es que es interesantísimo cómo la población, independientemente de su nivel de instrucción académica o escolar, está clarísima que si en el país no hay paz, no hay estabilidad, la inversión huye. La inversión no está aquí, la inversión no viene, o la que está se va. Y si no hay inversión, no hay trabajo. Y la gente quiere trabajo en cantidad y en calidad. O sea, hay gente que te dice, yo quisiera tener dos trabajos. Sí. ¿Me explico? Entonces, como sí sucede en otras sociedades, pues 2,
y con un buen salario, con un buen ingreso, pues, para mejorar las condiciones de vida de mi familia. A eso te lleva. Entonces, es una cadenita, ¿verdad? Causa, efecto. Entonces, por eso es que la población no quiere estarse apuntando a políticos que lo que tratan es de desestabilizar o de llevar algún tipo de atentar, pues, contra la paz, la tranquilidad del país y la armonía, y quien sale más perjudicado es la población. Es la población, así es. Bueno, vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con don Raúl Obregón a propósito de la presentación por M&R Consultores de la edición número 70 del Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública, SISMO. Resulta que el tema de la tenencia de la cédula, que hasta hace 15, 20 años era un problema serio, casi no es un problema. Ahorita prácticamente quien no tiene cédula es el nuevo ciudadano, prácticamente. Así es. Sí. Definitivamente que eso lo hemos visto ya, cada año, ¿verdad? Hay una proporción de gente que cumple los 16 años y ya, digamos, es sujeto de investigación en las encuestas nuestras, por eso no sale así, pero también algunos todavía no han tramitado su cédula, pero son nuevos, ¿verdad? O sea, son la gente que está ingresando al sistema. Entonces, hoy la tenencia de cédula es 93.2, algo así por el estilo. Sí. Al 21, cuando llegamos para octubre del 21, estábamos en 95 y pico, ¿verdad? Entonces, ahora ya entró ese paquete casi de 2 puntos, ¿no? De muchachos y muchachas que todavía no tienen su cédula. Pero sí, definitivamente, el tema de la cédula en este país no es absolutamente ningún problema. Sí, es más, a mí la impresión que me da es que eso se ha venido destaqueando de alguna manera, de forma que son los nuevos ingresos, los que este año cumplen 16 años, que es decir, a partir del 1 de enero del año en que uno cumple 16 años ya puede ir a solicitar su cédula, no tiene que esperar a cumplir los 16 años. Ya, entonces, lo que pasa es que, como somos nica, y a como somos los nicas, y vamos dejando todo para última hora, creemos que la cédula es solamente para votar. Entonces, como ya vienen las elecciones municipales, tal vez ahora es que se está buscando sacar cédula. Podría suponer eso por ahí, pero la verdad es que la cédula se ha vuelto un documento importante para la identificación ciudadana. Esa es una causa, sí. Pero otra tan importante como esa es que muchos de ese segmento de jóvenes, de adolescentes que están ingresando, que acaban de cumplir ya los 16 años, se están bachillerando, unos van al tecnológico, otros van a la universidad, requisitos sine qua non, cédula. Sí. Entonces eso los mueve, los va a mover también, pero como las matrículas todavía no están, pues ya vendrán por ahí de noviembre, diciembre, tal vez o enero, ahí va a ser que posiblemente para el próximo sismo vamos a ver ese 93 ya un poco. Ya superado. Exactamente. Porque un dato importante que aparece en la ficha técnica, más del 55%, y esto está de acuerdo a la demografía nicaragüense, porque más del 55% de los entrevistados están entre los 16 y los 29 años. ¿verdad? Sí. Y esto es lo que representa la demografía nicaragüense. Sí. Para las elecciones generales del año pasado, justamente algún analista tocaba este tema y decía, ojo, político, que cerca del 60% del electorado es joven. ¿Qué están haciendo ustedes para llegar a estos jóvenes? Y aquí está, pues 55% de los entrevistados son menores de 29 años. Exactamente. Es decir, esa es la mayoría y el peso de la opinión de esta mayoría debe de ser altamente considerado. No es
una opinión desechable porque son jóvenes, porque no saben lo que quieren. No, sí están claros. Claro, por supuesto, sí. por supuesto, definitivamente. Quieren un empleo, quieren un buen empleo, quieren tener bienestar, quieren estar en este país. Exactamente. Sí. Quieren estar en su país, quieren tener opciones, oportunidades una vez que salgan del tecnológico, una vez que salgan de la universidad, ¿verdad? Que ya va a ser a los 22, 23 años. 21, 22, ahora se sale más joven. Sí. Quieren tener esas oportunidades y tienen que, pues el gobierno tiene que trabajar en eso y seguramente lo está haciendo. Pero efectivamente, la población de Nicaragua es una población joven. Sí. Ya nosotros somos pocos, digo, no incluyéndote a vos, a mí, ¿verdad? Estoy hablando. No, pero es que ya arriba de 50, es más, aquí en la ficha está, es decir, arriba de 50 años, de 40 a 59 años es 25. El 16%, 15.9%. Sí. Y de más de 60, 10. El 10.9%, es decir, total y absolutamente la minoría, de 40 a más estamos hablando de el 28% casi. Efectivamente, efectivamente. Es una sociedad... Nos echan la vaca. Sí, nos echan la vaca, así que esa es una de las cosas que hay que entender, que además, es decir, esto ya es tecnología, ya son ideas nuevas, ya se mira para afuera, y entonces aquel puede, porque yo no. Efectivamente. Y a esas demandas hay que responder. Efectivamente, sí. Tienen mucho más acceso a la información, pues algunas sesgada, otras no, esperemos que la mayoría no, de lo que está pasando en el mundo, a diferencia de nosotros. Pues yo por lo menos crecí sin televisión. Con el radio, básicamente. Con radio. Sí, y el periódico. Sí. Y el periódico, sí. Básicamente. Entonces ellos no, pues ellos tienen ahora la tecnología, el internet, etcétera, etcétera, tienen acceso. Es increíble de que el otro día yo necesitaba saber algo, no me acuerdo si era una palabra o un concepto, y tengo una nieta que se bachillera este año y dije, mira hija, tal cosa, ¿qué significa? Déjame preguntarle a Google, papi. Sí, a San Google. A San Google, y ese paya me dijo, es tal y tal y tal cosa. En mis tiempos pues tuve que o tener un buen diccionario, o tuve que ir a una biblioteca, me explico, etcétera, sí, etcétera, etcétera. Sí, y a la duda quedó para más tarde. Entonces, definitivamente son otros tiempos, la tecnología le ha dado un giro totalmente diferente a lo que fue. Yo hablo de mi generación, pues la generación de los años 40, ¿no? Entonces, sí, el trabajo con esa generación es un trabajo muy importante, porque es el futuro de este país. Sí, bueno, la verdad es que es el presente, porque estos están entrando ya a ocupar las plazas laborales o a crear sus propias empresas. Efectivamente. Porque también está esa línea de crear sus propias empresas y crearla, además, con todas las de ley y con todas las reglas posibles, cumplir con todas las reglas posibles. Ok. Hay un tema que es un tema de alguna manera controversial, que es el tema de la denominación religiosa. Nicaragua es un país cristiano. Total. 99.2% se declaran cristianos. Y los que se declaran ateos dicen ateo gracias a Dios. Además, sí. Es decir, que al final de cuentas somos todos cristianos. Pero aquí ha habido un movimiento entre tres líneas, digamos, importantes del pensamiento cristiano. Una, la denominación católica, la protestante y los que se dicen no tener una denominación religiosa definida. Correcto. Sí. Así es. Hoy por hoy, los católicos en Nicaragua están más o menos en 1/3 de la población que se declaran católicos, hablando de la población de 16 años a más. 1/3 se declara católico. Lo que es el protestantismo, si ahí metemos todo el paquete, pues, incluyendo los evangélicos, bautistas, los otros y los otros, ellos andan como por 35 más o menos, 36 por ahí.
Y luego la corriente esta de los cristianos o creyentes sin denominación religiosa, que oscila entre un 25 y un 30, va creciendo esa corriente. Esa es una corriente que bueno, aquí la empezamos a ver a mediados de la última década del 95, empezó a subir por ahí y ha venido en ese crecimiento. Me parece a mí que de alguna manera en eso tiene mucho que ver el tema de una serie de organizaciones que no se declaran religiosas, pero que sí se declaran cristianas, pues, ¿verdad? Y que presentan a Jesús como Salvador, pero le dice a la gente, si usted tiene una religión, no importa, tenga la que tenga. Aquí lo importante es que usted tenga un encuentro y un caminar diario con Jesús para nosotros. Pero ahí, si usted quiere ir a una iglesia, vaya. Pero al final del día, la gente poco a poco, la gente que participa en esto poco a poco, va encontrando respuestas en esos movimientos. Entonces, y hay otros que no van a ninguna de esas cosas, pero que tienen un vínculo espiritual personal. En este segmento que le llamamos, nosotros lo categorizamos como creyentes sin denominación, en su mayoría y casi en su totalidad consideran primordial la relación personal, ¿verdad? Que la tienen ellos, personal, ahí donde estén. Entonces, ha venido creciendo. Es interesante porque esto de alguna manera ha venido creciendo en todos los países. Eso es lo que estamos viendo. Ya en Centroamérica igual estamos viendo cada día que la gente en su mayoría, cristianos en su gran mayoría, o creyentes en Dios en su gran mayoría, pero las religiones van, o sea, el catolicismo bajando, los protestantes suben, pero no significa que se están quedando con todo el pastel, porque ha aparecido esa corriente de los sin denominación. Entonces, por eso católicos y protestantes son más o menos parecidos los segmentos, con excepción, si ahorita no mal recuerdo, de Guatemala, en donde son más los católicos que los protestantes. Me parece que es Guatemala. Entonces, por ahí va la cosa. Pero lo importante, pues, al menos para mí, es de que casi la totalidad, como estás diciendo, somos creyentes en un ser superior, en un Dios que está con nosotros y que nos cuida y que nos guarda, nos guía, nos protege, me explico, y quiere que seamos mejores y quiere que nuestra vida y nuestro paso por esta tierra sea fructífero, pues, y que dejemos estelas positivas, ¿no? Que dejemos un legado a una descendencia. Eso yo creo que es importantísimo. Entonces, por ahí más o menos va la cosa en el tema de la religión, y eso esto de los creyentes sin denominación va creciendo. Yo no sé si te he comentado que veía el otro día en España, por ejemplo, pues que todavía hace 25, 30 años se decía en cada familia española o hay un torero o hay un cura. Ahora ya no. Ya eso ya no es así, pues. Pero todavía España es un caso, o bueno, Europa en lo general es un caso más dramático en ese sentido, porque aquí continuamos siendo mayoritariamente cristianos. Allá el cristianismo ha venido reduciéndose, porque hay una cantidad de gente que se declara agnóstica o que dice simple y sencillamente no creo. No creo en nada. Así es. Y significativamente, si uno ve los números, yo lo he visto en Eurobarómetro, España e Italia, que son como la cuna en Europa, son en donde hay menos participación, por el cristianismo. Hay un dato interesante que no sé si fue de Sismo o de un estudio específico que hizo MIR, que hablaba acerca de de los compromisos en cuanto a la religión que se profesaba, ¿no? En cuanto a la práctica religiosa que se profesaba, ¿no? Porque es decir, habían los que estaban más comprometidos, menos comprometidos, los que estaban
porque sí, porque, bueno, me bauticé o mi familia ha sido. No recuerdo de cuál fue, pero resulta interesante porque, es decir, aquí vemos que más o menos están divididos en 3 grandes grupos, casi numéricamente igual cada grupo, ¿no? Por el tema del margen de error y demás, podrían ser casi a 1/3 cada uno, ¿no? Exacto. Pero luego hay que ver cómo están viviendo cada uno su vida de fe. ¿Ah? Sí. Sí, nosotros a esos grupos los llamamos los de precepto, los devotos, que son los que participan 2, 3, 4 veces a la semana en actividades de su iglesia, de su religión. Los de precepto, que se limitan a hacer lo que obligatoriamente tienen que hacer. Sí. Por ejemplo, en el caso del catolicismo, se hablaba, creo que lo siguen haciendo, de que debes de asistir a misa los domingos y fiestas de guardar y confesarte al menos una vez al año. Ese es un precepto. Sí. Entonces hay quienes cumplen eso. Pues el domingo, ¿verdad? Antes de ir a tomarse los tragos y la cosa, primero voy a misa y después voy a los tragos. O no sé, pues, ¿verdad? Pero se limitan a hacer el precepto. Y los otros que son los nominales, pues el otro grupo. Yo soy tal religión, pero no participo en nada. A menos que un bautizo, un matrimonio, me invitan, una cosa, una fiesta patronal, voy. Pero fuera de eso, nada que ver. Entonces son las 3 grandes subsegmentos que tenemos nosotros en este tema de la religión, que los incluimos siempre en la encuesta de creencias y prácticas religiosas que esa era, justamente esa era, que es interesante de ver y conocer. Vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición, Sumando Vigores en Extra Plus. Estamos conversando con don Raúl Obregón. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus. Conversamos acerca de la edición número 70 del Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública en Nicaragua, sismo, realizado por MIR Consultores, y corresponde al último trimestre, al más reciente trimestre, el tercero, del 2022. Un tema tal vez controvertido en Nicaragua ha sido todo el tiempo el tema del canal interoceánico. Sí. Es decir, el estrecho dudoso, allá en tiempos de la colonia, las pretensiones norteamericanas en los años 50 del siglo XIX, sobre el paso sobre el río San Juan y el lago de Nicaragua, y bueno, más recientemente tenemos el proyecto del Gran Canal. Efectivamente, el canal por Nicaragua es un sueño de Nicaragua, los nicaragüenses, desde hace... Es un sueño, sí, pero no. De los nicaragüenses, no de los grupos de poder. Hablando de los nicaragüenses, es un sueño sí, pero no. Sí, pero no, sí, exactamente. Pero definitivamente que hay una percepción hoy de que el canal sería beneficioso para este país. Hace como 5 años hubo un intento de entrarle al proyecto Canal y se dio mucha información acerca de los posibles beneficios que tendría el canal para el país en términos económicos, crecimiento del PIB, crecimiento del empleo, como también hubo quienes se encargaron de decir de que el canal iba a ser negativo porque iba a dañar el lago, porque iba a hacerle daño a los propietarios de las tierras, ahí por donde iba a pasar el canal, en el río sobre todo, en el Punta Gorda. Pero hubo información que la población ahora, yo creo que está más apropiada, ¿no?, de lo que podría ser el tema del canal. Y efectivamente, pues, desde que yo fui al colegio, a la escuela primaria, vimos un poco, ¿no?, sobre el tema del canal, lo que pasaba, ¿no? El canal fue la causa de la caída de Moncada, dicen, de la nota NOx, ¿no? De Celaya. De Celaya, sí. ¿Verdad? Y eso viene desde antes. Entonces, definitivamente que despierta el interés. Entonces, en este caso, pues, estamos hablando de que un poco más de 7 de cada 10 nicaragüenses consideran
de que el canal sería beneficioso para el país. Recordémonos que el país somos nosotros, ¿verdad? El país somos la gente que vivimos aquí, entonces es beneficioso para nosotros, para todos, porque habría una inversión muy grande, una mega inversión para que eso funcione. Eso es lo que se ha dicho desde que hemos oído hablar de eso. Y eso además tiene una serie de actividades secundarias que daría pues trabajo y generaría empleos y recursos para la población. Yo creo que con proyectos como ese, los puertos que se está hablando de aguas profundas en el Caribe, lo de acá de Corinto, Puerto Sandino, etcétera, las carreteras, los pasos a desnivel, yo creo que en Nicaragua estamos más cerca que antes de ver pues nicaragüenses con 1, 2 empleos, y cuidado hasta 3, pues, y mejorando las condiciones de vida de todos. Entonces, eso le genera a la población mucha expectativa positiva, a la mayoría. Hay una proporción a la que no, pues. Sí. Pero la mayoría, estamos hablando de al menos 3/4, ¿verdad? Y un cuarto pero que a lo mejor ya una vez que vea el asunto, ahí se va a montar. Lo que pasa es que de repente, es decir, veo yo que perdemos mucho tiempo en darle vueltas al asunto, y ya Honduras, por ejemplo, anunció su canal seco, pues. Sí. Entonces, son oportunidades que podemos ir perdiendo. Habrá que tomar realmente una decisión como país, si queremos o no queremos este asunto. Claro, el problema aquí, bueno, México también está hablando del tren. Creo que el Tren Maya va a ser como un canal seco, ¿no? Sí, sí. Que viene desde el Golfo hasta el Pacífico, el Golfo de México. Sí. Pero aún así los números que se hablan del comercio mundial no dan para un solo o 2, 3 canales en el mundo y canales secos. O sea, hay la oportunidad. A mí en lo personal, pues me llama la atención de que ahora no se está generando expectativa. Hasta hace poco el presidente habló del canal, el día de la antorcha, de la liberación, ¿no? De la independencia, perdón. Habló, pero no dijo así pues claramente, vamos con el proyecto, pero lo mencionó. Entonces, me parece que a pesar que no se están generando expectativas, pues yo creo que en estos nicaragüenses, los 3/4 que estamos hablando, lo que están esperando es que venga eso. Entonces sí, y la aprobación, si bien es cierto, es un poco menor que la expectativa, pero está casi en 7 de cada 10, pues está en 67%. O sea, yo estoy de acuerdo con que se lleve a cabo ese proyecto. Estamos hablando de la mayoría. ¿Me explico? Y eso debe respetarse, y eso debe escucharse, y eso debe atenderse, y por lo tanto, ojalá que esto funcione. Entonces, le vendría a dar un vuelco total pues a esto, y si ese proyecto es como se decía, que no solo es el canal para que pasen los buques, sino que también lleva zonas libres, ¿no? Sí. Como Colón en Panamá, zonas libres. Yo creo que allá en Rivas, ahí por la salida entre San Jorge y Buenos Aires, trae oportunidades de negocio. De todo tipo de negocios. Sí, pues. Porque se habla de aeropuertos, se habla además de los puertos de agua profunda, de centros comerciales, etcétera, ¿no? Sí. Entonces sí, pues es un proyecto que genera muchas expectativas en los nicaragüenses, y esperemos a ver qué pasa. Sí. Ok, hay un tema que es el tema de seguridad, y aquí me refiero también a las fuerzas de seguridad en Nicaragua. La victimización, y lo mencionábamos al inicio del programa, al final de cuentas no pasa de un dígito, un 7% de la población, que no es nada despreciable tampoco. Claro, ¿verdad? por supuesto. Dice haber sido víctima de la delincuencia en algún momento, ¿verdad? Ya sea el entrevistado o alguien de su círculo cercano, no del que apareció en las redes sociales, ¿no? Sí, no, es personalmente, es de la vivencia personal. Sí, esa es lo personal. Sí. Eso lleva a una opinión bastante favorable de la policía y del ejército. Efectivamente, la población nicaragüense
en Nicaragua tiene una percepción muy positiva del trabajo que realiza la policía y de cómo lo realiza. O sea, el cómo lo realiza tiene que ver con el profesionalismo. Entonces, la victimización efectivamente 7.1 es, y el profesionalismo anda... En el 80%. En el caso de la policía. En el caso de la policía... Sí. El 80% y el trabajo con una calificación del 71. Del 71.6%. Sí. O sea, son calificaciones altas, definitivamente, para el trabajo que realiza la Policía Nacional. O sea, que tiene un alto reconocimiento de la población nicaragüense. 8 de cada 10 lo reconoce positivamente su trabajo. Sí. Lo mismo para el tema del ejército. Lo mismo para el tema del ejército, incluso en el tema del ejército sube un poco más. En el tema del profesionalismo sube a 90. El 87 en el profesionalismo a 87. Versus el 80 de la policía. Exacto, y a 92.9, casi 93 la aprobación, ¿no? Sí, la calificación versus el 71 de la policía. Sí. O sea, son vistas las dos instituciones como profesionales y que cada quien en el ámbito que les compete están realizando un trabajo bien calificado por la población. Sí, realmente calificaciones bien altas, pues, es decir, bien alta. Ya a partir de 80, es decir, el que... Ya cuando pasas 60, ya baja, sí. Vas para arriba. Sí. Bueno, don Raúl, quiero agradecerle. ¿Qué es lo próximo que viene? ¿El panóptico? El panóptico esperamos estarlo presentando a mediados de este mes, a mediados de octubre. El panóptico de las Américas y el de Centroamérica. Y el de Centroamérica. Día, los dos. Ok. Bueno, vamos a estar pendientes entonces. Muchas gracias, don Raúl. Gracias a ustedes. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición, Sumando Vigores. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.